Por alguna razón desconocida, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar, pero ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, allí seguía el billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué a él? Su madre se había encogido de hombros cuando él le pidió autorización para ir a conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera y a pocos pasos divisó aquello, junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante e incrédulo se agachó y lo tomó entre sus manos. 10. Era un billete de 10 soles, un billete que contenía muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades y por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Siguió por el sendero rumbo a los edificios que se veían más allá del cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿Había venido el billete hacia él?, se preguntaba. ¿O era él el que había ido hacia el billete? Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado mayorista, del que tanto había oído hablar. Eso era Lima. Lima. La palabra le sonaba a hueco. Recordó que su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas. La bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Se detuvo, miró y meditó. La ciudad, el mercado mayorista, los edificios de 3 y 4 pisos, los autos, la infinidad de gentes, algunas como él, otras no como él, y el billete anaranjado, quieto, dócil, en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el 10 por ambos lados y eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia, pues acababa de cumplir 10 años. Lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y de los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado con esos 10. Y ahora, no, desgraciadamente no. 10 años no era todo. Esteban se había sentido incompleto aún. Quizás y cuando tuviera 12, quizás y cuando llegara a los 15, o quizá ahora mismo, con la ayuda de aquel billete anaranjado. Estuvo dando vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. 1 millón de cabezas y, ahora, una más. La gente se movía, se agitaba, unos iban de una dirección a otra, y Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre en el centro de todo, en el ombligo de la bestia. Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban 2 y el resto hacía ruedo. Bueno, había andado unas cuadras y por fin encontraba seres como él, gente que no se movía innecesariamente de un lado a otro. Parecía por lo visto que también en la ciudad habían seres humanos. ¿Cuánto tiempo había estado contemplándolos? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿O acaso 2? Todos los chicos se habían ido, todos menos uno. Esteban quedó mirándolo, mientras su mano dentro del bolsillo acariciaba el billete. «Hola, hombre, hola», respondió Esteban, susurrando casi. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y una camisa de un mismo tono, algo que debió hacer algo caqui en otros tiempos, pero ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinibles. «¿Eres de por acá?», le preguntó a Esteban. «Sí, se aturdió y no pudo explicar que vivía en el cerro y que estaba de viaje de exploración a través de la bestia de 1 millón de cabezas». «¿De dónde ha?». Se había acercado y estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba a abajo. «¿De dónde ha?», volvió a preguntar. «De allá, del cerro», Esteban señaló en la dirección en que había venido. «¿San Cosme?». Esteban meneó la cabeza negativamente. «¿Del Agustino?». «Sí, de allí», exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba.
Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande, tal vez que había un sitio que se llamaba Callao y que allí llegaban buques de otros países, que habían lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. Era Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa, una casa. ¿En qué sitio será?, le había preguntado a su madre. Ella tampoco lo sabía. Los días corrieron y después muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Iremos a Lima. ¿El Cerro del Agustino, Esteban? Pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo, y Esteban era el único que lo sabía. «Yo no tengo casa», dijo el chico después de un rato. Tiró una bola contra la tierra y exclamó: «Caray, no tengo». «¿Dónde vives entonces?», se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y luego respondió: «En el mercado, cuido fruta, duermo a ratos». Amistoso y sonriente, puso una mano sobre el hombro de Esteban y le preguntó: «¿Cómo te llamas tú?». «Esteban». «Ah, Esteban, yo me llamo Pedro». Tiró la bola al aire y la recibió en la palma de su mano. «¿De juego ya, Esteban?». Las bolas rodaron sobre la tierra persiguiéndose mutuamente. Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos, pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer con la habilidad de Pedro, las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera. ¿A dónde ahora? Empezaron a caminar juntos. Esteban se sentía más seguro en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas, más y más edificios, más y más gente, más y más autos en las calles, y el billete anaranjado seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. «Mira lo que me encontré». Lo tenía entre sus dedos y el viento lo hacía oscilar levemente. «Caray», exclamó Pedro y lo tomó, examinándolo al detalle. 10 soles, caray. ¿Dónde lo encontraste?» «Junto a la pista, cerca del cerro», explicó Esteban, pero le devolvió el billete y se concentró un rato. Luego preguntó: «¿Qué piensas hacer, Esteban?». «No sé, guardarlo seguro», y sonrió tímidamente. «Caray, yo con 1 libra haría negocios». «Palabra que sí». «¿Cómo?». Pedro hizo un gesto impreciso que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Su gesto podía interpretarse como una total despreocupación por el asunto, los negocios, o como una gran abundancia de posibilidades y perspectiva. Esteban no comprendió. ¿Qué clase de negocios, ah? «Cualquier clase, hombre». Pateó una cáscara de naranja que rodó sobre la vereda hasta la pista. Casi inmediatamente pasó un ómnibus que la aplanó contra el pavimento. «Negocios hay de sobra, palabra que sí, y en unos días cada uno de nosotros podría tener otra libra en el bolsillo». «¿1 libra más?», preguntó Esteban asombrándose. «Pero claro que sí». Volvió a examinar a Esteban y le preguntó: «¿Tú eres de Lima?». Esteban se ruborizó. No, él no había crecido al pie de las paredes grises, ni jugando sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso en sus 10 años, salvo lo de ese día. «No, no soy de acá, soy de Tarma. Llegué ayer». «Ah», exclamó Pedro, observándolo fugazmente. «De Tarma, ¿no?». «Sí, de Tarma». Habían llegado atrás del mercado y estaban junto a la carretera. A medio kilómetro de distancia se alzaba el Cerro del Agustino, el barrio de Junto al Cielo, según Esteban. Antes del viaje, en Tarma, se había preguntado: ¿iremos a vivir a Miraflores, al Callao, a San Isidro, a Chorrillos? ¿En cuál de esos barrios hermosos quedará la casa de mi tío? Habían tomado el ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigante viaje, arribaban a Lima. Miraflores, La Victoria, San Isidro, Callao. ¿A dónde, Esteban? ¿A dónde? Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debe ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron calles y más calles, todas diferentes, pero cosa curiosa, todas parecidas también. El auto los dejó al pie de un cerro, casas junto al cerro, casas en la mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habían subido y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío,
Esteban contempló a la bestia con 1.000.000 de cabezas. La cosa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casa, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizá, que había pensado que estaba en el barrio de junto al cielo. «Oye, ¿quisieras entrar en un negocio conmigo?», dijo Pedro, haciéndolo volver en sí. Pedro se había detenido y lo contemplaba, esperando una respuesta. «¿Yo?», titubeando preguntó. «¿Qué clase de negocio? ¿Tendría otro billete mañana?». «Claro que sí, por supuesto», afirmó resueltamente. La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podía tener otro billete más, y otro más, y muchos más, muchísimos billetes más. Seguramente, entonces, el 10 años sería esa meta que siempre había soñado. «¿Qué clases de negocio se puede, preguntó Esteban. Pedro sonrió y explicó. «Negocios hay muchos. Podríamos comprar periódicos y venderlos por Lima. Podríamos comprar revistas, chistes». Hizo una pausa y escupió con vehemencia. Luego dijo, entusiasmándose: «Mira, compraremos 10 soles de revistas y las venderemos ahora mismo en la calle. Y dentro de poco tendremos 15 soles, palabra que sí». «¿15 soles? Claro, 15 soles, 2.50 para ti y 2.50 para mí. ¿Qué te parece, Convinieron en reunirse al pie del cerro dentro de 1 hora. Convinieron en que Esteban no diría nada ni a su madre ni a su tío. Convinieron en que venderían las revistas y que de la libra de Esteban saldrían muchísimas otras. Esteban había almorzado apresuradamente y le había vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tío no almorzaba con ellos, pues en su trabajo le daban de comer gratis, completamente gratis, como lo había recalcado al explicar su situación. Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la acequia y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en que había encontrado en la mañana el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de 1.000.000 de cabezas. «Vas a ver que es fácil vender revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y listo, las compra para sus hijos, y si queremos nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas y así vienen más rápidos. Ya vas a ver qué bueno es hacer negocios». «¿Queda muy lejos el sitio?», preguntó Esteban, al ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. Qué lejos había quedado Tarma, qué lejos había quedado todo lo que hacía unos días había sido habitual para él. «No, ya no, ahora estamos cerca del tranvía y nos vamos gorreando hasta el centro», dijo Pedro. «¿Cuánto cuesta el tranvía?». «Nada, hombre», y se rió de buena gana. «Lo tomamos nomás y le decimos al conductor que nos deje ir a la Plaza San Martín». Más y más cuadras, y los autos, algunos viejos, otros increíblemente nuevos y flamantes, pasaban veloces rumbo sabe Dios dónde. «¿A dónde va toda esa gente en auto?», preguntó Esteban. Pedro sonrió y lo observó. Pero ¿a dónde iban realmente? Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y se limitó a mover la cabeza de un lado a otro. Llegaron a una especie de parque. «¡Corre!», le gritó Pedro de súbito. El tranvía comenzaba a ponerse en marcha. Corrieron, cruzaron en 2 saltos la pista y se encamararon al estribo. Una vez arriba se miraron sonrientes. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro de todo. La bestia de 1.000.000 de cabezas no era tan espantosa como lo había soñado. Se dejó llevar y se sumergió en ella. Parecía que el tranvía se había detenido definitivamente esta vez. Después de una serie de paradas, todo el mundo se había levantado de sus asientos y Pedro lo estaba empujando. «Vamos, ¿qué esperas? ¿Aquí es?». «Claro, baja». Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel de cemento de la bestia. Esteban veía más gente y las veía marchar, sabe Dios dónde, con más prisa que antes. ¿Por qué no caminaban tranquilos, suaves, con gusto, como la gente en Tarma? «Después volvemos y por esos mismos sitios vamos a vender las revistas, ¿ya?», dijo Pedro. «Bueno», asintió Esteban, «el sitio era lo de menos», se dijo. Lo importante era vender las revistas y que la libra se convirtiera en varias más. Eso era lo importante. «¿Tú tampoco tienes papá?», le preguntó Pedro mientras doblaban hacia una calle por la que pasaban los rieles del tranvía. «No, no tengo», y bajó la cabeza entristecido. Luego de un momento, Esteban preguntó: «¿Y tú?». «Tampoco, ni papá ni mamá». Pedro se encogió de hombros y apresuró el paso. Después inquirió descuidadamente: «¿Y al que le dices tío?». «Ah, el que vive con mi mamá, ha venido a Lima de chofer». Calló un momento, pero enseguida dijo: «Mi papá murió cuando yo era chico». «Ah, caray, ¿y tu tío qué tal te trata?».
Bien, no se mete conmigo para nada. Ah, contestó Pedro. Habían llegado al lugar. Tras un portón se veía un patio más o menos grande, puertas, ventanas y 2 letreros que anunciaban revistas al por mayor. Ven, entra, le ordenó Pedro. Estaban adentro. Desde el piso hacia el techo había revistas y algunos chicos como ellos, 2 mujeres y un hombre, seleccionaban sus compras. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas. «Paga», le dijo. Esteban vaciló un momento. Desprenderse del billete anaranjado era lo más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. «Paga», repitió Pedro, mostrándole las revistas a un hombre gordo que controlaba la venta. «¿Es justo 1 libra?» «Sí, justo. 10 revistas a 1 sol cada una». Oprimió el billete con desesperación, pero al fin terminó por extraerlo del bolsillo. Pedro se lo quitó rápidamente de la mano y lo entregó al hombre. «Vamos», dijo jalándolo. Se instalaron en la Plaza San Martín y alinearon las 10 revistas en uno de los muros que circulaba el jardín. «Revistas, revistas, revistas señor, revistas señora, revistas, revistas». Cada vez que una de las revistas desaparecía con un comprador, Esteban suspiraba aliviado. Quedaban 6 revistas y pronto, de seguir así las cosas, no habría de quedar ninguna. «¿Qué te parece, ah?», Pedro preguntó sonriente con orgullo. Está bueno», y se sintió enormemente agradecido a su amigo y socio. «Revistas, revistas. ¿Quiere un chiste, señor?». El hombre se detuvo y examinó las carátulas. «¿Cuánto?». «1 sol 50 nomás». La mano del hombre quedó indecisa sobre 2 revistas. ¿Cuál llevará? Al fin se decidió. «Cóbrese». Y las monedas cayeron tintineantes al bolsillo de Pedro. Esteban se limitaba a observar, meditaba y sacaba sus conclusiones. Una cosa era soñar allá en Tarma con una bestia de 1.000.000 de cabezas y otra era estar en ella. Él era el socio capitalista y el negocio marchaba estupendamente bien y todo el mundo caminaba a prisa rápidamente. ¿A dónde van que se apuran tanto?, pensaba Esteban. Bueno, la bestia era una bestia bondadosa, amigable, aunque algo difícil de comprender. Eso no importaba, seguramente con el tiempo se acostumbraría. Era una magnífica bestia que estaba permitiendo que el billete de 10 soles se multiplicara. Ahora ya no quedaba más que 2 revistas sobre el muro, 2 nada más y 8 desparramándose por desconocidos e ignorados rincones de la bestia. «Revistas, revistas, chistes a sol 50». «Chistes. Listo, ya no queda más que una revista». Y Pedro anunció que era las 4:30. «Caray, me muero de hambre, no he almorzado», prorrumpió luego. «¿No has almorzado?». No he almorzado». Observó a posibles compradores entre las personas que pasaban y después sugirió: «¿Me podrías ir a comprar un pan o un bizcocho?». «Bueno», aceptó Esteban inmediatamente. Pedro sacó 1 sol de su bolsillo y explicó: «Esto es de los 2.50 de mi ganancia, ¿ya?». «Sí, ya sé», dijo Esteban. «¿Ves ese cine?», preguntó Pedro señalando a uno que quedaba en la esquina. Esteban asintió. «Bueno, sigues por esa calle y a la mitad de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame un pan con jamón o tráeme un plátano y galletas. Cualquier cosa, ¿ya?». «Ya», dijo Esteban. Recibió el sol, cruzó la pista, pasó entre los autos estacionados y tomó la calle que le había indicado Pedro. Sí, allí estaba la tienda y entró. «Deme un pan con jamón», pidió a la muchacha que atendía. Sacó un pan de la vitrina, lo envolvió en un papel y se lo entregó. Esteban puso la moneda sobre el mostrador. «Vale 1 sol 20», advirtió la muchacha. «¿1 sol 20?» Devolvió el pan y quedó indeciso por un instante. Luego se decidió. «Dame 1 sol de galletas entonces». Tenía el paquete de galletas en la mano y andaba lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos. Miró a su gusto y luego prosiguió caminando. ¿Habría vendido Pedro la revista que quedaba? Más tarde, cuando regresara junto al cielo, lo haría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello. Apresuró el paso, atravesó la calle, esperó que pasaran unos automóviles y llegó a la vereda. 20 o 30 metros más allá había quedado Pedro, o se había confundido, porque ya Pedro no estaba en ese ni en ningún otro. Llegó al sitio preciso y nada, ni Pedro, ni revista, ni 15 soles, ni... ¿Cómo había podido perderse o desorientarse? Pero ¿no era allí donde había estado vendiendo las revistas? ¿Era o no era? Miró a su alrededor. Sí,
En el jardín de atrás seguía la envoltura de un chocolate. El papel era amarillo con letras rojas y negras, y él lo había notado cuando se habían instalado, hacía más de 2 horas. Entonces, no se había confundido, y Pedro y los 15 soles y la revista. Bueno, no era necesario asustarse, pensó. Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Eso tenía que haber sucedido. Obligadamente pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a buscarlo. Ya estaría de regreso de ser así. Tal vez había ido con un comprador a conseguir cambio. Más y más minutos fueron quedando a sus espaldas. No, Pedro no había ido a buscar sencillo. Ya estaría de regreso de ser así. Entonces, señor, ¿tiene hora?, le preguntó a un joven que pasaba. Sí, las 5 en punto. Esteban bajó la vista hundiéndola en la piel de la bestia y prefirió no pensar. Comprendió que de hacerlo terminaría llorando y eso no podía ser. Él ya tenía 10 años. Y 10 años no eran ni 8 ni 9, eran 10 años. ¿Tiene hora, señorita? Sí, sonrió y dijo con una voz linda. Las 6:10, y se alejó presurosa. ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar de la bestia con 1.000.000 de cabezas estaban? Desgraciadamente no lo sabía, y solo quedaba la posibilidad de esperar y seguir esperando. ¿Tiene hora, señor? 1/4 para las 7. Gracias, dijo Esteban. Entonces, ¿ya Pedro no iba a regresar? Ni Pedro, ni los 15 soles, ni la revista iban a regresar entonces. Decenas de letreros luminosos se habían encendido. Los letreros luminosos se apagaban y se volvían a encender. Y más gente sobre la piel de la bestia. Y la gente caminaba con más prisa ahora. Rápido, rápido, apúrense, más rápido, aún más. Hay que apurarse muchísimo más. Apúrense más. Y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro, con el paquete de galletas en la mano y con las esperanzas en el bolsillo de Pedro. Inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Entonces, ¿Pedro lo había engañado? ¿Pedro, su amigo, le había robado el billete anaranjado? ¿O sería más bien la bestia con 1.000.000 de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no, pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y desolado se dirigió a tomar el tranvía de regreso al barrio de Junto al Cielo. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Sus padres lo abandonaron en el orfanato, pero tiempo después, él los buscó e hizo esto. Dicen que la vida te da esa oportunidad, pues en el camino de nuestras vidas encontraremos la dicha de ver cómo superaremos nuestros objetivos. Desde niño siempre agradecí tener a mi familia unida, una familia llena de amor, pero siempre me pregunté, ¿qué se sentirá no tener a tus padres en esa etapa de la niñez? Esa etapa en donde necesitas de todo el amor necesario, el calor de mi madre, el afecto de mi padre, el vivir la experiencia del primer día de clases y a aprender con ellos a dar mis primeros pasos. Soy un hombre grande, tengo mis años, una esposa y 2 hermosos hijos, vivo una vida cómoda con ellos, salgo todas las mañanas a trabajar y el llegar a casa es el momento más feliz de mi día, pues ellos me esperan con ansias, preguntándome por mi día, si la pasé bien, si fue productivo. Jugar con ellos antes de acostarlos es lo más bonito, pero no siempre mi vida fue feliz. Mi madre era una joven estudiante de preparatoria. Ella estudiaba en una escuela pública, la misma donde conoció a mi padre. Eran jóvenes y se enamoraron como nunca. Lamentablemente las familias de ellos no se encontraban a favor de esa relación y en ningún momento fueron felices realmente. A pesar de eso, se amaron con locura y decidieron continuar su relación. A escondidas se veían al salir de la escuela. Él trabajaba y estudiaba a la vez. Tenía que ser el sustento para la familia y nunca le fue bien en la escuela. Por lo contrario a ella, era la chica más aplicada del curso. Tenía las mejores calificaciones y lo ayudaba a él a pasar el ciclo escolar. Siempre tenían problemas por los padres de ella
y la madre de él. Ellos no se entendían para nada, eran como el agua y el aceite. Creo que cuando uno se opone a una relación, ésta se fortalece y muchas veces en afán de hacer quebrar dicho amor, ellos encuentran refugio en la pareja y así se aíslan por completo de la familia. Mi padre, una noche saliendo del trabajo, estaba cansado y la noche era de lluvia. Fue abordado entonces por dos hombres que había enviado mi abuelo. Este quería darle un susto para que se aleje de mi madre. No le gustaba porque mi padre atendía en un puesto de comidas, el cual era muy popular en la zona, pero él siempre lo despreció por eso. Esto desencadenó la rabia de mi madre y el odio de mi padre, planeando así su fuga. No querían tener más problemas por ello, entonces decidieron irse lejos de la ciudad, trabajar y hacer una vida juntos. Mi madre no lo pensó dos veces y aceptó. Lo planearon tan bien que nadie se lo esperaba. Fingieron terminar su relación para que sus padres bajaran la guardia y poco a poco sacaban la ropa de sus casas para el día del escape. Una tarde lluviosa, saliendo de la escuela, se miraron a los ojos y supieron que era ese el momento. Mi padre tenía un dinero ahorrado para comprar los boletos del bus que los llevaría a su libertad. Falsa libertad, por cierto. Salieron de la escuela, pasaron por su ropa y abordaron ese bus llenos de esperanza, creyendo que un futuro les aguardaba. Esperaban sobre todo triunfar con su amor. En el camino se encontraban pensativos, pues no habían pensado que llegarían tan lejos. Ahora eran dos adolescentes intentando ser adultos y vivir juntos. Así llegaron a un pueblito, uno de esos alejados llenos de vegetación, una ciudad en crecimiento económico, pues había sido descubierta una mina recientemente y ellos pensaron que allí serían felices. Por la edad de mi padre no era recibido en la minera, pero decidió trabajar en lo que sabía hacer, atendiendo a las personas que trabajaban allí. Vivieron una noche en un hotel y los siguientes días durmieron en la calle, hasta que mi padre obtuvo su primer pago y entonces rentaron una habitación. Todo marchaba bien en su historia, hasta que la mina presentó múltiples accidentes. Habían muchas otras que eran ilegales y el gobierno decidió cerrarlas por completo a todas. Al irse los mineros de ese pueblo, se encontraron en la nada. Poco a poco los pobladores se fueron yendo del pueblo, dejando así una población fantasma. Era difícil de creer que en unos pocos días este pueblo cambió de tenerlo todo a tener nada. Con ello, los ingresos de mi padre se redujeron al mínimo. Como eran solo ellos dos, tenían un dinero ahorrado y este pensó que era momento de volver a partir. Llegó a casa entonces a contarle su plan a mi madre, y éste la encontró llorando desconsoladamente, asustada pero con algo de felicidad a la vez. Le preguntó qué era lo que sucedía, y ella puso en su mano una prueba de embarazo, la cual había dado positivo, por cierto. Se miraron y entre lágrimas en los ojos se dijeron el uno al otro: ¿seremos padres? Esto enfureció en primera instancia a mi padre, quien no tenía planeado tener un hijo aún. Mi madre, por lo contrario, se encontraba feliz. Era el fruto de su amor. Así fue que él le dijo que no quería saber nada. ¿Tú sabes cómo haremos para mantenerlo? No, ¿verdad? Ahora debes entenderme, le dijo él, y cerrando la puerta fuerte, salió a la calle a pensar. Pero contra todo pronóstico decidieron tenerme. En los días que pasaron, ella y él decidieron quedarse. Había entonces una luz de esperanza en el pueblo, pero no sería lo mismo. El dinero empezó a faltar y mi madre empezó a tener problemas con el embarazo. Es así que el dinero se iba de entre medicina y medicina. Necesitaba de alguien que la cuidara. Mi padre se esforzó por conseguir más dinero y un trabajo mejor. Este decidió entonces trabajar en una minera ilegal. No tenía de otra. Así el dinero comenzó a llegar y fue ayudando a mi madre, hasta que un día, un terrible día para su historia, mi padre tuvo un accidente que lo dejaría sin empleo de por vida.
Al ser una mina ilegal, todo iba bajo tu propia responsabilidad. Los dos, ahora estando mal en la casa, no lograron conseguir más dinero. La señora que les alquilaba la habitación los terminó por echar sin piedad a la calle, dando comienzo a su quiebre y a su vía crucis. Viviendo nuevamente en la calle, mi madre pedía limosnas ahora y mi padre intentaba volver a trabajar, fracasando rotundamente, pues su condición no era la adecuada. Luego de esto, pasaron los meses y la situación era la misma. Mi madre estaba a punto de dar a luz ya. Se la llevaron al centro médico más cercano y la atendieron. Allí nací yo. Mis padres se emocionaron tanto al verme nacer que se abrazaron como nunca, pero algo causaba incertidumbre en mi padre, quien ya venía pensando en qué hacer conmigo. Me tuvieron 1 o 2 semanas viviendo con ellos en la calle, escondiéndome de la policía. Mi madre y mi padre pensaron que lo mejor para mí sería que me dieran en adopción, pero no sabían en quién confiar. Me llevaron bien arropado con polos y camisetas viejas. Llegaron al orfanato de aquel pueblo, donde unas monjas cuidaban de los niños. Mi madre me dio de lactar por última vez. Tocó la puerta y contra su propio dolor desgarrador, me abandonó. Mi padre, por lo contrario, no volteó a verme y aguantaba la respiración. Sabía que se le rompería lo que quedaba en su corazón. Hay decisiones tan complicadas de tomar en la vida que no sabemos si son las correctas hasta ver los resultados de ellas. Crecí entonces en el orfanato. Tenía 120 hermanos ahora, cada uno con una historia diferente, pero de entre ellos, yo había sido el único que no conocía la suya. Fui cuidado muy bien, aunque siempre me faltó el amor de mis padres, siempre los buscaba, pero ese amor no lo sentía nunca en las monjas que atendían en ese lugar, por más que ellas se esforzaban. Amaba a esas mujeres, siempre estuvieron allí para mí, siempre me consolaban al preguntarme por qué mis padres no me querían. Ellas me consolaban diciendo que nosotros no deberíamos juzgarlos, pues no sabíamos lo que ellos habían pasado hasta el punto de dejarme en esa puerta de madero. A los 4 años fui adoptado por una pareja, un matrimonio joven con problemas para tener hijos. Se acercaron y me dijeron que serían ellos mis padres a partir de ese momento. Me llevaron a su granja. Mi nuevo padre era un descendiente ganadero. Él y mi nuevo abuelo me enseñaron todo para ser un buen hombre. De ellos aprendí a ser un caballero. Y mi madre era una modista de la ciudad, muy elegante y hermosa. De ella aprendí los modismos, a caminar y a hablar apropiadamente. Fueron los mejores padres que pude desear. Mi niñez fue fabulosa, al igual que mi etapa de adolescente. Siempre fui muy agradecido con ellos. No me mintieron en ningún momento. Me explicaron que ellos me habían adoptado y que me amaban como si fuera su hijo, y yo los amaba también a ellos. Y dicho amor, de mi parte, era correspondido. A los 18 años, mi padre me envió a la capital junto a mi madre. Tenían un departamento cerca de la ciudad donde se habían conocido. Allí pasé los 5 años de universidad. Mis días empezaron a ser buenos, pero a menudo me preguntaba qué sería de mis padres biológicos. Así hasta que un día llegó mi padre adoptivo a mi graduación y me pidió conversar con él. Hizo algo que nunca olvidaré. Me dijo: «Hijo mío, hoy ya eres un hombre, tienes una carrera hecha y te criamos del mejor modo que pudimos. Te amamos y entendemos que quieras respuestas. Así que si decides buscar a tus progenitores, cuenta con nosotros y con nuestro apoyo en lo que necesites, hijo. Te daremos 1 año para que los halles. Nuestro objetivo como padres en ti está logrado y estamos muy orgullosos de ti. No nos has defraudado». Lo que él dijo conmovió mi alma y despertó en mí esas ganas de conocerlos, hablar al menos una vez con ellos y entenderlos, quizá perdonarlos. Junto a ellos, regresamos al orfanato. Encontré a la madre, quien ya era una anciana, pero aún así me reconoció. Le pregunté cómo había llegado a ese lugar,
cómo así la llegué a conocer a ella. Me comentó que en una noche lluviosa, un hombre y una mujer tocaron a la puerta. Eran 2 personas de la calle y que me habían dejado allí para que me cuidaran. Pero solo eso sabemos, me dijo, porque el guardián los vio irse raudamente. Eso me dio a entender muchas cosas. Quizá mis padres vivían en la calle. Encontrarlos sería todo un desafío. Más que las palabras del guardián, con esa única pista, empezó mi búsqueda. Hablé con él y me dijo que hacía un tiempo él los había visto rondar por la zona varias veces, pero que jamás se habían atrevido a tocar la puerta. Parecían observarte, me decía, mientras jugabas, pero ya hace mucho tiempo que no los veo. Con lo que él me dijo, tenía demasiado, pues jamás imaginé encontrarlos al inicio. Ahora sabía que vivían cerca del orfanato y preguntando hallé que vivían en las afueras. Ella había perdido un poco la razón y el hombre, quien posiblemente era mi padre, andaba con un bastón. No imaginaba entonces lo cerca que habían estado de mí. Fui en su búsqueda y los encontré. Me acerqué a ellos con temor. Mi madre vestía harapos y efectivamente habían hecho su casa de paja y tenían animales, patos y gallinas. Me dio tanta lástima verlos así. Me acerqué y los saludé. Pasó algo maravilloso en ese momento. No dije quién era, pero ellos tras unos minutos me observaron. Parecía que nuestros espíritus estaban conectados, y luego ya lo sabían. No hizo falta soltar palabra alguna. Se acercaron, me abrazaron, y yo quedé sin palabras. Simplemente se escuchaban los sollozos. Ambos coincidieron que me extrañaron siempre, que siempre quisieron volver por mí, pero sabían que no sería feliz junto a ellos. No tenían con qué criarme. Luego supieron que me había adoptado una familia con dinero y habían desistido de mi búsqueda. Así supe lo que realmente pasó, lo que conté al inicio de esta historia. Ya no tenía más lágrimas para soltar por lo que escuchaba. No había nada que perdonar. Compensaba para mí haberlos hallado. Mis padres adoptivos estaban allí, mis 2 madres y mis 2 padres ahora. Lloraron como niños junto a mí, abrazándome. Mi padre adoptivo le ofreció ayuda a mi padre, quien dijo que los llevaría con ellos. «Tenemos más familia», dijo él muy animado. Mi madre aún lloraba y decía que tomaría sus cosas, pero mi padre adoptivo hizo una pausa y les dijo: «Traigan solo sus recuerdos que empezaremos de nuevo». Así tan solo fotografías y algunas cosas que para ellos eran valiosas, tomaron y los llevé conmigo. Desde ese entonces tengo una familia numerosa. Mis padres adoptivos compraron un apartamento para mis progenitores. Mi padre biológico trabaja ahora en la granja junto a mi abuelo, cuidando de los animales. Y mi madre biológica ayuda con la costura a mi madre adoptiva, quien es modista. Yo vivo en la capital ahora junto a mi primer hijo y esposa, pero siempre visito la granja donde viven todos mis padres. Al final, después de haberme hecho falta tanta familia, Dios me había compensado. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Es difícil aceptar la decisión tomada por otra persona, pues cada uno tiene su propia percepción de la vida. Cada uno tiene su forma de pensar y de analizar, según su propia experiencia, según su propio ser. Hay decisiones que son muy complejas de tomar, pues estas pueden solucionar tu vida y destruir la de las demás. Este tipo de decisiones puede afectar de tal manera la vida de un ser humano, y peor aún, si este es un pequeño niño. Desde que tengo memoria, vi a mis padres sobrepasar múltiples problemas, los cuales incluso amenazaban con su separación, pero nunca vi en ellos la decisión de querer abandonarnos. Quizá eso sea lo que más valoro de ellos, pues siempre antepusieron nuestro bienestar y nunca nos faltó ese amor que debe tener todo niño.
Todos los problemas tienen una solución, a veces difíciles de encontrar, pero siempre habrá una salida del fondo, excepto para la muerte. Raúl era un hombre común, un punto dentro de una sociedad, un hombre que tiene dificultades como cualquiera, que nació, creció y vivió siempre en una clase social poco favorecida, y él llevaba la vida que arrastraron sus abuelos y sus padres. Desde joven solo se dedicaba a trabajar, ayudando a recolectar plásticos y cartones, lavando autos de lo que en ese entonces consideraba ricos, y viviendo de esas propinas que da uno por lástima en la calle al pasar. Si bien su vida fue lamentable desde el inicio, era un niño feliz en lo que la ignorancia le permitía. Era feliz jugando con los amigos entre los cartones viejos y haciendo de las botellas plásticas su auto o nave espacial dependiendo del juego que realicen. Al crecer es cuando da inicio a su vida complicada, pues por la pobreza en la que vivía, solo cursó hasta el segundo año de secundaria. Luego de tomar la firme decisión de trabajar, comenzó en un lavadero de autos en un taller mecánico, primero como ayudante y con el tiempo trabajaba ya con otros compañeros. Esto le dio una economía mediana, básica para un joven de 17 años, quien no tenía mayores necesidades. A esa edad, junto a unos amigos, conoció a Jimena, quien fue su novia tras 2 semanas de haber salido de la escuela. Ella cursaba el 5º año y él pasaba siempre por ella al salir. Así se enamoraron y entregaron su amor sin medidas. La familia de ella nunca lo aceptó, pues lo veían como una persona sin aspiraciones y no querían que su hija se relacionara con él. Esto no fue impedimento para su enamoramiento y posterior relación en convivencia. Los problemas no tardaron en hacerse presentes. El padre de ella, un patrón de lancha, quienes en esta ciudad son los de los que más dinero manejan, le impidió verlo. Le prohibió las salidas con amigas los fines de semana, pues este sabía que esas salidas eran para pasarla con Raúl. Es allí el problema, pues cuando uno más se opone a algo, en este caso a una relación, ésta se hace más fuerte, pues al no encontrar comprensión en sus padres, la pareja se vuelve refugio y hogar de sus emociones. Con todo lo ocurrido, Jimena le dice a Raúl: «Estoy cansada de todo esto, mis padres no entienden que te amo, que eres el amor de mi vida». A lo que Raúl le dice que no se preocupe, que en algo pensarán, pero las cosas no salieron como planearon. A los 4 meses de relación, los románticos enamorados recibieron una noticia, que el fruto de su amor estaba en camino, y que restaba poco tiempo para que formaran una familia. Jimena estaba embarazada. Esta noticia tomó por sorpresa a Raúl, pues en sus planes no estaba tener un hijo, mucho menos formar un hogar. No se sentía preparado para ello y reaccionó de la peor manera. En su mente, ese niño no era suyo. Lo negó desde que ella le dio la noticia y le dijo que no cuente con él. Jimena, decepcionada, le dijo que él fue el único hombre en su vida, que no existía siquiera posibilidad de que ese hijo sea de otro. Esto fue en vano, pues él no lo aceptó. Jimena, llorando, se fue a casa y le dijo lo que pasó a su madre. Esta sería quien iría en busca de Raúl, a exigirle que se hiciera cargo de sus actos. Es allí donde los padres de Raúl se dan con la noticia y junto a la madre de Jimena le exigen que se haga responsable por el niño. Con mucha cólera, él aceptó hacerse cargo. «En fin, tengo trabajo», decía. Pasaron los meses y nació Simón, el hijo de Jimena y Raúl, un bebé precioso, lleno de vida, pues la madre de ella fue quien apoyó este embarazo, con lo que pudo. Claro, a la sombra de su marido, pues este, al enterarse del embarazo de su hija, no hizo más que echarla de la casa, obligando a Jimena a vivir en un cuarto alquilado con Raúl. Nació el bebé y todo parecía ir bien, hasta que un día faltaba leche, comida y pañales.
estaban pasando por reales problemas económicos. El bebé crecía y necesitaban más para poder sustentar esa familia. Raúl no tenía idea de cómo criar a un hijo. No ganaba lo suficiente para poder mantener 2 bocas adicionales a la suya. Y solo pensaba en él, en sus necesidades, en comprarse ropa nueva, tener las zapatillas de marca a las que acostumbraba tener en su soltería, pues el dinero que ganaba le era suficiente para él, mas no para la familia entera. Un día de esos comunes en el trabajo, escuchó a unos compañeros hablar que hay una empresa en busca de trabajadores en una ciudad cercana, que el pago es bueno y te brindan todas las facilidades, que existía la posibilidad de trabajar allí. Esto despertó en él una ambición propia de alguien de su edad, pero lamentablemente la madurez de Raúl era impropia de alguien quien tiene ya un hijo y una mujer aguardando por él. No lo pensó mucho y sin importarle las necesidades que tenía su mujer e hijo, se fue en busca de algo mejor para él. No le importó siquiera su propio hijo, y rompió el corazón de la única mujer que lo amó realmente. Se fue a esta otra ciudad. En ella encontró un mejor trabajo, mejor salario, diversión, amigos de su edad y una vida nocturna. Era una minera y él era mecánico de maquinaria pesada. Al menos así empezó, y durante 10 años solo pensó en continuar con esa vida. Por otro lado, Jimena lo esperó esa noche en la que se fue. No podía creer lo que sucedió, pues no creía que el hombre que ella amaba la había abandonado. Esto le rompió el corazón y lo único que quería era una explicación. Salió llorando de la habitación. La lluvia y la noche hicieron parte de esta triste historia. Llegó al taller donde trabajaba Raúl. Preguntó por él y nadie le dio respuesta, pues nadie sabía nada de él. Visitó la casa de sus suegros y ellos, al igual que los demás, no podían dar explicación al suceso. Pensaron que lo peor había pasado, que quizá fue atropellado. Otros más optimistas creían que estaba de fiesta, que es normal, que espere a la mañana siguiente, que volvería. Mas no fue así. Envuelta en la desilusión, no tuvo más opción que acudir a sus padres. Con vergüenza llegó junto a su pequeño y su madre la recibió con emoción, al igual que su padre, pues solo faltó mirar la cara de tristeza de su hija para darse cuenta que nunca debió dejarla. La recibieron con amor y se hicieron cargo del menor. Lo educaron como si fuera su hijo y continuaron educando a Jimena, quien logró graduarse en la escuela de administración. Sus padres por fin estaban orgullosos de ella, y esto hizo que se sintiera mucho mejor consigo misma, y se dieron la oportunidad de ser felices. Esperó por muchos años a que él regresara, pero Raúl no hizo aparición. El pequeño Simón ya había aprendido a caminar, a decir sus primeras palabras sin que Raúl estuviera. Durante su estancia en la universidad conoció a un joven que se enamoró de ella, pues a pesar de todo lo sucedido, no dejó de tener esa luz brillante propio de ella. Su presencia para él era algo mágico. Se enamoró de su forma de ser, de su ángel interior, y del ángel al que llamaba hijo. Se conocieron 4 años después de la partida de Raúl, a 1 año de terminar la carrera, y cuando terminaron juntos la universidad, se tomaron el tiempo de salir y conocerse mejor. Así lograron entablar una relación. Ese era en realidad el verdadero amor de Jimena. Decidieron casarse y no separarse nunca. Él prometió frente al altar jamás abandonarla y esto hizo que sea aceptado de inmediato por la familia de Jimena, incluso por la familia de Raúl, pues veían que su nieto estaba siendo muy bien cuidado y sentían vergüenza de lo que hizo su hijo en algún momento del pasado. Era una gran familia, pues todos querían que Simón sea feliz y todos ponían de su parte. Una tarde, saliendo del trabajo, en el auto venían de regreso a casa. Ya habían pasado 10 años desde la partida de Raúl. Jimena y Rodrigo se encontraban felices, pues su hijo, Simón, era un niño muy aplicado en la escuela.
Entonces decidieron hacerle un obsequio por sus logros. Entonces, antes de llegar a casa, pasaron por una pastelería. Rodrigo baja de la camioneta, pues hacía frío, y le dijo a Jimena que la espere. «Ahora vengo, amor, pago y nos vamos». Es allí cuando él se va. Jimena ve a un hombre pasar, descuidado, flaco y deshecho, y logra reconocerlo. Era Raúl. Rodrigo llega al vehículo y encuentra a una Jimena pálida, como si de un fantasma se tratara. Le preguntó qué sucedía. Ella dijo: «Es Raúl, mira, es él, es Raúl». Entonces descienden ambos del auto en busca de aquel hombre, y este desapareció. Ambos pensaron que era producto del cansancio. «Tranquila, amor, solo te pareció». En esos 10 años, Raúl hizo muchas cosas negativas. Su vida de libertinaje y poco control hicieron que éste adquiriera enfermedades, las cuales no tienen cura, y por muchos años lo mantuvo oculto, hasta que la empresa lo descubrió y lo despidió, pues ese tipo de enfermedades son contagiosas y no quieren tener problemas mayores. Lo indemnizaron y con este dinero, lejos de pensar en dejárselo a su familia, a su hijo o a sus padres, decidió darse la gran vida. Al fin y al cabo moriría, y creía que no le alcanzaría la vida para gastárselo todo. Lamentablemente no fue así. Él aún estaba vivo, y no le quedaba nada de lo cual había trabajado en esos últimos 10 años en aquella minera importante. Llegó a la casa de sus padres. Estos lo rechazaron, pues estaban avergonzados de las decisiones que su hijo tomó. Le dijeron que ellos no criaron a un hijo así, que preferían creer que su hijo había muerto en vez de ver quién era ahora. Él preguntó por Jimena y su hijo. Ellos le dijeron que son felices, que Jimena se casó y que Simón es un niño feliz, que no lo busque. Él, haciendo caso omiso a la recomendación de sus padres, partió en busca de Simón y Jimena, logró ubicarlos y fue a verlo. Tocó la puerta y abrió Jimena, quien al verlo cae al suelo y llorando le dice que se vaya, que no quiere saber más de él. Salió Rodrigo y Simón. Raúl le dice a Simón: «Hijo mío, he vuelto». A lo que Rodrigo, con una mirada fría y una voz fuerte, le dice: «Él es mi hijo». Envían a Simón a la habitación para poder hablar, una conversación que termina en discusión, pues es allí donde Jimena saca todo el rencor acumulado hacia el hombre que le destruyó la vida. Esto hace impacto fuerte en el corazón de Raúl y cae al suelo. Rodrigo llama a la ambulancia y estos lo llevan de emergencia. Raúl estaba a punto de partir. Al despertar, Raúl ve frente a él a Jimena y a Simón, quienes solo fueron allí para darle el último adiós. Simón no sentía nada por ese hombre, pues nunca lo conoció, y Jimena le dijo: «Solo venimos a despedirnos. Te perdono, porque sé que no podrás hacernos más daño, y creo que ya estás pagando todo el mal que nos hiciste. Te amaba, pero ahora soy feliz con alguien que realmente me ama a mí y a mi hijo. Descansa en paz. Yo y tu hijo te perdonamos». Y así se fueron y vieron por última vez a Raúl, quien falleció 2 días después sin tener visita alguna, pues él cosechó el rencor y odio de Jimena, de su hijo y de sus padres, quienes lloraron la segunda muerte de su hijo, esta vez con mayor decepción. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.